Amén. Gloria a Dios por poder estar compartiendo hoy, un domingo más, celebrando la resurrección de nuestro Señor. Y se hace difícil cuando uno tiene que compartir la palabra y ya han hablado de la resurrección, ¿no? Cada vez que cada vez que los pastores le dicen, bueno, tienen que hablar de un tema, y van a hablar 4 pastores de un tema, es todo un reto poder hablar allí de ese mismo tema, ¿no? Y yo durante esta semana meditaba, Señor, ¿qué puedo compartir con la iglesia? ¿Qué puedo compartir con mis hermanos? Y realmente, mientras más leía, más se me armaba un cacao, un conflicto en mi cabeza, ¿no? Porque realmente me venían a la cabeza muchas ideas. Y quisiera que vayamos un poco por los evangelios. Vamos a ir saltando entre los diferentes evangelios. Y un poco me gustaría compartir aquello que el Señor ponía en mi corazón. Realmente, al final, la esencia de la resurrección, al final la esencia de todo es Cristo, ¿no? Y a eso es a lo que tenemos que aspirar, a que sea Cristo el centro de nuestra vida. Y evidentemente el que resucita, ¿quién es? Es Cristo. Pero no lo podemos ver. Era un poco, por así resumirle, les puedo resumir la prédica, así me voy. No podemos ver la resurrección sin Cristo. O sea, aun cuando Él no estaba muerto, tenía que ser Cristo el que abría nuestros ojos para poder comprender la resurrección. Así que me gustaría que estemos viendo un poco, y voy a comenzar leyendo los primeros versículos. Voy a comenzar leyendo los primeros versículos de cada uno de los evangelios allí en la parte de la resurrección. Por ejemplo, Juan 20, 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Después vamos a Lucas, capítulo 24, versículo 1, que Galdiano está allí apuntándome todas las veces que digo verso. Versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Marcos, capítulo 16, versículo 1 también. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol. Y vamos a ir también a Mateo, capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. En uno podemos ver aquí que las mujeres estaban allí, en primera plana, eran las primeras. Y no es para hacer una teología de esto, pero me era muy curioso, no sé si a usted le llama la atención, era muy curioso el aspecto en que eran las mujeres. O sea, yo de verdad pensaba un poco en la cuestión de las mujeres y los hombres, y cuando uno lee, cuando vamos a profundizar un poco en esto, en cualquier pasaje de los evangelios, sería bueno comparar uno con otro, a ver qué daba cada uno daba su perspectiva. E incluso, para hacer un paréntesis, algunas personas dicen, la Biblia se contradice, porque tú lees una cosa y después lees otra, pero eso no es una contradicción. Si ahora yo preguntase y digo, Carlos, ¿qué ha pasado esta mañana? Carlos me va a decir lo que él ha visto desde su experiencia, lo que a él más le impactó. Pero si le digo, Julián, ¿nos puedes decir qué ha ocurrido esta mañana? Julián comentará de su manera. Probablemente Julián dirá, el pastor Nolasco predicó, porque Julián lo conoce. Carlos dirá, predicó un pastor. Y no quiere decir que los detalles que haya dicho Julián están mal, ni los que ha dicho Carlos. Simplemente que es un poco desde la perspectiva de cada cual. Y cuando vamos a analizar, cuando vamos a profundizar en la Escritura, es bueno ir a ver esos contrastes, esos detalles marcados que da cada uno. Pero me es curioso en que todos hablan de las mujeres. Las mujeres iban allí. Y yo estaba buscando a ver si por casualidad, yo al menos no pude encontrar quién fue la primera persona en ir.
Y en todos vemos allí a María Magdalena como la primera. Y se mencionan a las mujeres. No vemos ni que estaba ni Pedro ni Juan. Las mujeres. Y un poco que lo veo en la iglesia, en que normalmente las mujeres son como un poco más sensibles a ese primer trato. No son a veces como los discípulos, como los hombres, que necesitamos. Yo necesito verlo. A mí cuando me están explicando algo de mucha teoría, a mí a veces le digo, mira, házmelo. Hazme una prueba, enséñame cómo tú lo haces para ver cómo es, porque no me basta con mucha teoría. Y no es que todo el mundo es así, pero veo a los hombres aquí en estos pasajes con un poco más de pragmatismo. Normalmente el hombre se caracteriza por ser un poco más pragmático, un poco más práctico, y la mujer va desde esa emoción. Me es curioso también como muchas veces las mujeres son esas primeras que escuchan, no siempre, pero son a veces esas primeras que escuchan la voz del Señor y son más sensibles a ese trato que nosotros los hombres, que a veces somos mucho más duros, mucho más cerrados. Y ahora iremos viendo un poco peculiaridades de algunos hombres y de algunas mujeres, y de las mujeres. Me llama eso la atención poderosamente de que las mujeres fueron las que fueron allí a la tumba. ¿Y dónde estaban los discípulos? Allí Lota nos dice, escondidos. Bien, estaban escondidos, estaban con miedo, otros andaban de camino, pero fueron las primeras que fueron allí, fueron las mujeres. A veces tenemos, como dice mi esposa, a veces, si me escuchases más, parece que a Julián también se lo dicen. Pero a veces es bueno escuchar, a veces somos un poco más rígidos. Pero lo cierto es que aquí todo el mundo estaba triste, tanto mujeres como hombres se encontraban tristes. Allí vemos en todos estos primeros versículos de cada capítulo la sensibilidad de las mujeres al estar allí. Fueron las primeras en ir a la tumba. Pero algo que era común, como les había comentado, era la tristeza que tenían tanto los hombres como las mujeres. Vemos que Pedro y Juan no estaban en la tumba. Juan, capítulo 20, versículo 2. Entonces corrió y fue Simón. Aquí hay algo curioso. Usted nunca ha escuchado, esto siempre me llama la atención, ¿cuál es el apóstol que más rápido corre? El apóstol Juan. Algunos dicen porque es que tiene primera, segunda y tercera. O sea, tiene 3 marchas. Pero no. Cuando vemos aquí en Mateo capítulo 20, el versículo 2 dice, entonces corrió y fue Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea que Juan era un atleta, le llevó una línea a Pedro y llegó al sepulcro. Y hay algo curioso también que me llamaba mucho la atención. Cuando Juan llega al sepulcro, lo único que hacía era, allí como no, estaba la puerta abierta y Juan miraba de afuera, todo un espectador. Juan decía, ahí yo no entro. Juan estuvo todo el tiempo fuera del sepulcro, vio los lienzos, vio el sudario, pero todo de fuera. María Magdalena, las mujeres, vieron también, al parecer, no dicen en qué momento entraron, pero todo el mundo de afuera. ¿Y qué pasa? Pedro llega con la lengua afuera, todo cansado. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Se quedó afuera también? Pedro, ¿alguna vez usted veía que se quedaba en el barco y no caminaba sobre el agua, sobre las aguas? Era el primero en dar el paso. O sea que cada uno tiene su peculiaridad. Las mujeres a lo mejor un poco más sensibles, Juan más rápido, pero con un poco de temor, y Pedro todo intrépido a entrar a la tumba. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención, o sea, me toca profundamente, es que sí, cada uno tiene su peculiaridad, pero sin Cristo nada de esto lo podían ver.
aún Juan fuera, aún las mujeres llorando, pero era necesario Cristo, que no estaba en ese momento en la tumba, ya estaba resucitado, era necesario que Cristo abriese sus ojos para que pudiesen comprender qué estaba ocurriendo en ese momento. Juan 20:19, dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. O sea, tenían miedos, estaban reunidos los discípulos con miedo y no iban a la tumba. Si vamos después a Lucas 24:17, nos dice Lucas 24:17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estabais tristes? Iban dos discípulos, uno se llama Cleofa, el otro no menciona el nombre, iban camino de Emaús, una ciudad que quedaba un poco distante, como aproximadamente estuve viendo unos 11 kilómetros, iban dos dialogando, hablando del Señor, pero con tristeza. María Magdalena, nos vamos nuevamente a Juan, capítulo 20, versículo 11 y 13. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahí vemos también que María estaba como Juan, desde fuera mirando, y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. También ella decía, bueno, se han llevado al Señor y todo el mundo ya, se acababa la esperanza. Si Cristo no hubiese resucitado, como hasta ese momento que nadie sabía que Cristo había resucitado, todo el mundo estaba en una tristeza, en un dolor, como cuando, por ejemplo, a usted le ha pasado alguna vez, es lo que más yo asemejo a lo que ellos estaban ocurriendo. ¿A usted le ha pasado alguna vez que usted ha hecho algo durante toda su vida y de repente un día alguien le enseña que estaba mal y usted dice, toda mi vida lo he estado haciendo mal? Es difícil reconocer eso, decir que yo todo lo he hecho mal. Ellos se sentirían al punto, todo este tiempo he estado caminando con Jesús, que decía que era el hijo de David, y ahora se ha muerto. Lo han matado en una cruz. Y aquí estoy. ¿Cuántas veces Jesús no les había hablado de que iba a resucitar? ¿Y alguien se acordaba de ello? Ni las mujeres, ni los discípulos, nadie. Y por eso es que es importante Cristo. Cuando vemos allí en el pasaje de Lucas que iban los discípulos camino de Emaús, dice que sus ojos estaban ¿qué? Velados. No podían verlo, no lo reconocían. Nadie lo pudo ver. Era necesario Cristo que se mostrase para reconocer que Él había resucitado. Cada uno sufrió a su manera. Cada uno estaba pasando la circunstancia a su propia manera. Y hoy nosotros, yo creo que la gran mayoría o todos los que estamos aquí, creemos que Cristo ha resucitado. Por eso estamos aquí celebrando. Pero hoy que tenemos el testimonio de Cristo resucitado, también nosotros necesitamos ver por medio de Cristo. Es Cristo el que tiene que quitar la venda de nuestros ojos para nosotros poder ver aquellas cosas que estamos haciendo mal.
para poder ver que somos pecadores. No podemos verlo por nuestra propia fuerza. Como estaba María Magdalena allí en el sepulcro llorando, ay, hortelano, Señor, si tú has cogido el cuerpo de mi Señor, devuélvelo. Mujer, y ahí fue que se dio cuenta que Jesús había resucitado. Iban los dos discípulos camino de Emaús y el Señor estaba al lado de ellos, y hasta que el Señor no les habló y desapareció, decía, y no sentía como cuando hablaba había un fuego en nosotros. Si Cristo no habla a nuestras vidas, si Cristo no se revela a nuestras vidas, no podemos ver cosas tan elementales. Podemos conocer de la Biblia, podemos conocer qué es el pecado, pero si Cristo no se revela, no podremos ser capaces de decirle, Señor, perdóname por mi pecado. ¿Qué hay hoy en tu vida que necesitas que sea Cristo el que lo muestre a ti? ¿Qué es lo que necesitas que Cristo abra y tú digas, Señor, perdóname porque lo he estado haciendo mal? Andamos tan rápido por la vida que nos cuesta detenernos a ser examinados por Cristo, a que sea Cristo el que nos dé iluminación. Mire, si no es porque Cristo toca nuestros corazones, no hubiésemos podido recibirlo. Porque aquí todo el mundo dice lo que suelen decir las personas. Si yo soy bueno, los hay peores que yo. Hasta que usted no se compare y usted no vea su nivel de maldad a la misma escala que Hitler, que Mao, que Fidel, que Franco, que cualquiera de los que consideramos malos en el mundo, hasta que no nos veamos a ese punto, pues deberíamos decirle, Señor, muestra lo que hay en mí. ¿Qué es aquello que tenemos hoy en nuestra vida que necesita la presencia de Cristo en nuestra vida? Que Cristo quite el velo de nuestros ojos. Yo sé que para ese primer paso de aceptar a Cristo como el Salvador, tiene que Cristo mostrarse. Pero aun cuando llevamos años dentro del caminar del Evangelio, hay cosas en nuestra vida. ¿No han escuchado recientemente de grandes predicadores que han estado en pecado? Por ejemplo, menciono uno, y no que quiero ser leña del árbol caído, Steve Lawson. No es muy conocido en el mundo hispano, pero sí en el mundo angloparlante. Él se supo que estaba en pecado y le costó un proceso de 6 meses para que Cristo abriese sus ojos. Y ya Cristo estaba resucitado. Dejemos que Cristo examine nuestra vida, que Cristo se muestre en nuestra vida y nos diga aquellas cosas en las que tenemos que dejar que Él obre, en las que tenemos que dejar de lado nuestro yo y que sea Cristo el centro. Los discípulos caminaron con Jesús, pero no podían ver. Mateo 14, verso 29. Fue cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas. Pedro fue capaz de caminar sobre las aguas cuando Jesús lo llamó, pero Pedro no fue capaz de creer a las mujeres cuando le anunciaron que Jesús había resucitado. Juan 20:9 nos dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Jesús les había anunciado y no habían entendido la Escritura.
Juan, el discípulo amado, aquel que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús, tampoco lo había entendido. Juan 21:20 nos dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ese discípulo amado que puso su cabeza sobre el Señor, tampoco lo entendía. María Magdalena servía al Señor, fue liberada de 7 demonios, tampoco lo entendía. Fue necesario que Cristo abriese los ojos de cada uno de ellos. No importa cuál sea tu peculiaridad. Quizás eres intrépido como Pedro y eres el primero o la primera en entrar a una tumba. Quizás tienes tanto que agradecerle al Señor como María Magdalena, que había sido liberada de 7 demonios. No sé de todo lo que Dios te puede haber librado. Pero si Cristo no se hace presente en nuestra vida cada día, de nada nos vale todo el pedigrí, todo el renombre, todo lo que podamos tener. Es Cristo lo esencial. Es Cristo el inmanente, el eterno, el poderoso, el omnipotente, el santo. Es Cristo. Y tenemos cada día que ir a Él. A ese Cristo resucitado que venció la muerte con poder. Asistir a un templo o a un grupo no garantiza que conocemos la voluntad de Dios. Es parte, porque la Escritura nos dice que debemos de congregarnos. Pero aquí no va a ocurrir magia. Todo lo que ocurre aquí es un reflejo de lo que ocurre en nuestra intimidad. Si no tenemos esa relación con este Cristo resucitado, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra casa, ¿cree que va a pasar algo diferente aquí? ¿Cuánto estamos aquí? ¿4 horas? ¿3 horas? El domingo, los que vienen el viernes, le podemos sumar otro par de horitas más. Pero si no vengo los viernes y solo vengo el domingo, y es el único momento de buscar a Dios, ¿realmente Cristo está resucitado para mí? ¿O es un Cristo muerto? Cristo tiene que estar resucitado en mí. O sea, mi vida tiene que dar eficacia de esa resurrección de Cristo. Si Él ha vencido la muerte con poder, pues, ¿por qué yo no voy a vencer la tentación con poder? ¿Alguno de ustedes se puede levantar de la muerte? Nadie. Eso es lo que diferencia el Evangelio de las demás religiones, o es parte de lo que diferencia. Pero Cristo puede vencer el pecado, la tentación que toca nuestras puertas. Pero ¿cómo estamos viviendo cada día? De manera tal que se muestra a un Cristo resucitado, o conforme a mis cosas, a mis deseos. Los discípulos en Lucas 24:11 nos dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Cuando las mujeres fueron y le anunciaron a los discípulos, oye, que ha resucitado, dice que les parecía locura. Pero si ellos les habían hablado, entonces a mí me han hablado la palabra. O sea, he escuchado la palabra de las cosas que dice Dios a mi vida y después me encuentro haciendo cosas que no glorifican a Dios. Que su palabra yo la había escuchado, pero si Cristo no interviene en mi vida, si Cristo no se hace presente en mi vida, si Cristo no crece en mí en cada día, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Por mi fuerza? ¿O porque estoy confiando en que es Cristo el que me va a dar la fuerza? Juan 20, versículos 20 del 20 al 23. Y
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No fue Tomás el único que necesitaba. Tomás lo que necesitaba era tocar, pero los discípulos no creían. Habíamos visto antes que los discípulos no creían, dieron a las mujeres por locas. E incluso Jesús en un momento le había dicho, déjame buscar Marcos 16, del 12 al 4. Del 12 al 14, perdón. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Estos eran los del camino de Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. A dos discípulos se le apareció también al Jesús. Fueron y le anunciaron a los otros que estaban también con miedo. Estos estaban con tristeza. Fueron, anunciaron y no les creyeron. Hasta que Cristo no se personificó a ellos y vieron sus heridas, no creyeron. Tomás lo que fue un paso más allá y dijo: hasta que yo no meta el dedo. A lo mejor usted necesite meter el dedo, pero ya Cristo está resucitado. Pero lo que tenemos que hacer es buscar la presencia de Cristo para que muestre, para que quite la venda, el velo de nuestros ojos y poder hacer su voluntad, que es que agradable y perfecta. Lucas 24, versículo 44 al 46 nos dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Habían estado con él, habían escuchado la palabra, y cuando llegó el momento, sus ojos estaban velados. Sus ojos estaban oscuros, no podían ver. Porque es necesario Cristo para ver. Es necesario que Cristo esté en nuestras vidas para ver el pecado en ella. Porque nuestros pensamientos van ¿de qué dice la Escritura? De continuo al mal. Por eso hay que renovar nuestra relación con Cristo cada día. No una vez al mes, no una vez al año. Ahora en Semana Santa vemos que cierran las calles para hacer procesiones, vemos que hacen todo, no comen carne en una semana. Pues conmigo la llevan mal, en mi trabajo estaban sufriendo porque yo estaba comiendo carne. Pero no es un día al año, no es una semana al año, es una vida con Cristo. Que Cristo se haga presente, que Cristo viva ¿dónde? En nosotros. Para ser capaces de definir cuál es la voluntad de Dios. Para saber cuando hacemos algo mal, que ¿qué pase? Que el Espíritu hable a mi vida. Y les había leído allí que Jesús les dice que ahora son llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que redarguye, que muestra el pecado, ese que habla nuestras vidas. ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿O estamos viviendo conforme a mis deseos? ¿Estás dispuesto a que Cristo quite la venda de tus ojos? Si estás dispuesto, Cristo tiene que estar en ti cada día. Si esa palabra de decir, ya el hecho de decir no tengo nada que ver,
lo estoy haciendo todo muy bien y no hay una palabra que te llame la atención, que te diga, ojo, cuidado, lo estás haciendo mal. Que si alguien te dice algo y diga, están locos, ¿cómo que resucitó? Están locos. ¿Qué tiene que hacer Cristo? Venir resucitado y mostrarse para que metas la mano en la llaga o para que la veas. Ya eso no va a ocurrir, eso solo ocurrió allí en la resurrección. Ahora, si quiere meter el dedo en la llaga, coja la Biblia y mete el dedo en la llaga, ponga sus ojos y busque en la Biblia. Si usted está pasando un problema de adicción, ¿qué dice la Biblia de la adicción? Si está pasando un problema de lujuria, ¿qué dice la Biblia de la lujuria? Si estás pasando un problema con la mentira, ¿qué dice la Biblia de la mentira? Cristo resucitó una vez. Cristo no va aquí a mostrársela a nadie más para que vean las llagas. Él se fue y nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo conocemos? ¿Viniendo el domingo a la iglesia? ¿O siendo Cristo presente todos los días de nuestra vida? Y cualquiera dirá, wow, qué bonito lo dice. No, yo también tengo que pasarlo cada día. ¿Ustedes no creen que yo tengo que pasar sueño también cuando voy a orar? Me quedo dormido que me babeo. Seco la baba y sigo. ¿Ustedes creen que yo tengo ganas de leer todos los días la palabra? Pastor, ¿tienes ganas de leer la Biblia todos los días? ¿Tienes ganas de orar todos los días? Después que sale uno con un problema y llega otro con otro problema, tenemos que luchar todos. Pero vivimos en una sociedad donde lo primero ya no es más importante. Una sociedad donde está configurado, un mundo que está configurado para quitar nuestra vista de Dios, para que no miremos a Dios. Y voy con la pieza clave de todos los adultos. Los únicos que se salvan es aquella pequeña franja donde están los jóvenes, los niños. ¿Cuál es la única preocupación que deberían tener? Estudiar. Y ni así. Y ni así, porque están todos con el móvil. Están todos pendientes de todas las cosas que pasan. Y lo único que deberían estar centrados sería en buscar de Dios y estudiar. Pero todos los demás que tienen que trabajar, ¿quién es el que llega a su casa lleno de ánimo y energía para leer la Biblia? ¿Me puede levantar la mano, por favor? ¿Quién es el que llega con ánimo, energía a su casa de que diga, voy a orar 1 hora, voy a ayunar 4 horas? ¿Quién? Al menos hay algo que me gustaba de esto que los discípulos estaban pasando. Estaban con miedo, sí. Tenían miedo por su vida, sí. Pero ¿qué estaban haciendo? Trabajando, hablando de fútbol, hablando de inteligencia artificial que está en boca de todo el mundo, hablando de la última moda, hablando de los aranceles de Donald Trump. ¿Qué estaban? Buscando de Dios. Juntos. Y me gusta, dos iban camino de Emaús. ¿Y qué hacían los dos que iban de camino de Emaús? No dijeron, me voy a buscar a José. Que a José le encanta el fútbol y voy a hablar. Vamos allí a llorar de cómo perdió el Real Madrid. Se fueron, ¿cómo? A hablar de lo que habían vivido con Cristo. Ay, ¿te acuerdas cuando el Señor hizo esto? ¿Te acuerdas? Cuando estamos tristes, a veces la mejor recomendación no es ir a buscar al amigo de la infancia. A veces la mejor recomendación no es ir a buscar a mamá, papá, tío, sino buscar una persona que se puedan poner a hablar del Señor. Yo sé que todo esto es difícil,
porque yo también tengo que luchar con ellos. Esto es para el género humano. Pero ya Cristo está resucitado. Cristo no va a venir a mostrarnos las heridas. Ya Él está con el Padre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sumergirnos en todo aquello que nos acerque a Cristo. Si nada de esto te preocupa, te llama, ya la cuestión es preocupante. A pesar de las amenazas de muerte, me encanta que los discípulos, como habíamos hablado, estaban buscando del Señor. Cada uno a su manera, cada uno a su forma. Las mujeres querían ir a ver allí el cuerpo físico. Los discípulos encerrados allí orando. Ahora sí nos van a masacrar, ahora sí vamos a morir. Los dos de camino de Emaús, a lo mejor, no sé, la Biblia no lo dice, pero probablemente dijeron, vámonos de aquí antes de que esto se ponga malo. Como cuando hay en un país hay una crisis, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en América Latina? Que todo el mundo está saliendo para donde pueda, porque la situación está mala. Ellos se fueron, huyeron, ¿pero qué? Todo el mundo con el deseo de que Cristo sea el centro, de que cómo se iba a ir el Señor en el que ellos habían creído. Pero Él se mostró a todos ellos. Todos permanecieron allí buscando de Él. Marcos 14, 27, es uno de los pasajes que quería leerle ahorita. Marcos 14, 27 y 28 nos dice, entonces, esto no había llegado todavía, esto fue cuando la negación de Pedro, todavía no habían matado a Jesús. Y dice, entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ni aún así, cuando Pedro ya había negado al Señor, aquí estuvo también con miedo. Se lo había anunciado a los discípulos y nadie lo veía. A veces es necesario que se apriete el cinturón. A la iglesia le haría falta una dosis de persecución. No es que yo quiera la persecución, pero a la iglesia le haría falta una dosis de persecución. Muchas veces decimos, sobre todo la hermana Aide es una de las que más nos llama a la oración los viernes por esa iglesia perseguida. Mi esposa siempre, también cuando estamos a la mesa, también ora por esa iglesia perseguida, que no falta alimento en su mesa. Pero muchas veces esas personas tienen más clara la resurrección de Cristo que nosotros, que tenemos todo tipo de abundancia, que tenemos una libertad, yo diría libertad entre comillas, pero en comparación con otros países hay libertad. Si mañana te costase la vida por Cristo, ¿estarías dispuesto? Pensarlo a lo mejor es fácil y decir sí, pero vivirlo es cuando hay que verlo. Porque el diablo, el príncipe de este mundo, no lo va a hacer tan fácil, no le va a decir, Vicenta, te corto la cabeza. Vicenta, ¿a quiénes tú quieres? ¿A quién voy a hacer sufrir más? ¿Por dónde empiezo? ¿Por tus nietos? Aide, ¿te quito tus nietos? ¿Te quito tus hijos? Cuando torturaban a los cristianos, ¿creen que comenzaban directo a cortar la cabeza, a lo fácil? No, es como los hago sufrir para que alguien, para escarmiento de los demás. En Cuba se usa mucho eso es una medicina profiláctica que usan en Cuba. Cuando ellos cogen un líder que se levanta, lo humillan delante de todos los demás, humillan a su familia, como diciendo, el que se atreva a ir en contra de la revolución, le pasa lo que le pasó a este. No es que te corto la cabeza y te desaparezco, eso sería lo más fácil. ¿Qué necesitas? Y si te quitan todo, Lidia, ¿qué haces? ¿Sigues confiando en el Señor?
Si mañana te quitan a tu madre, a tu padre, a tu hermano, ¿qué haces? ¿Vas a ir tras lo que quieras, tras lo que quieren tus amigas? ¿O vas a seguir confiando? Si te lo quitan todo, Diana, ¿te quedas sola ahora aquí? Si nos pasase como le pasó a Job, que todo menos su vida le fue quitado. Solo es Cristo el que puede abrir nuestros ojos para decir, quítame lo que quieras, pero no me quites al Señor. Él venció a la muerte, resucitando, cargando el pecado de todos nosotros. Pero es necesario que Cristo esté en nuestra vida en cada segundo, no cuando llegue la persecución. ¿Saben que en China y en países de persecución se saben pasajes completos de la Escritura a mente porque no pueden tener Biblia? ¿Cuánto no sabemos de la Escritura? ¿Cuánto estamos memorizando de la Escritura? Y lo digo por mí mismo, porque a veces creemos que con lo que tenemos ya es suficiente. Mire, la resurrección de Cristo es una prueba de que no todos van a creer. No todas las personas van a creer, porque todos los fariseos, todos los sacerdotes, sí, llevaron, el pueblo entero decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Jesús? Crucifíquenlo. ¿Y qué hizo Pilato? Se lavó las manos, como yo no tengo culpa. Pero, ¿y cuando vieron la tumba vacía? Cuando vieron que aquellos que estaban tristes ya dejaron de estar tristes y se revolucionaron porque cumplieron lo que Jesús les mandó. Cuando vieron eso, creyeron. Probablemente algunos sí, pero probablemente una gran mayoría no. Dijo un teólogo en una ocasión, al que no quiere creer, ni con una carreta de milagro. Hay quienes dicen, oye, ¿viste el documental? Apareció el arca de Noé, está en el monte Ararat, en el monte entre Turquía. ¿Y qué? Mañana pueden traer el arca a cualquier ciudad. ¿Garantizará eso de que las personas van a creer? No. ¿Por qué? Porque es necesario que ¿quién quite el velo? Cristo. No va a ser el arca, no va a ser el profeta, no va a ser el milagro. O sea, ni los milagros quitan velo de los ojos, ni el arca, ni los descubrimientos arqueológicos, porque ahí está todo. Y hay quienes no quieren creer, porque es necesario que Cristo quite el velo. Por lo cual, digámosle a Cristo cada día, Señor, quita el velo de mi vista y ayúdame a hacer tu voluntad. Porque si Cristo nos muestra, estaremos como los discípulos, negándole a todo el mundo, triste sin ver. Y Cristo, entonces, cuando se les muestra todo, ¿qué hizo? Vivificó la vida de sus discípulos. Los discípulos cambiaron el chip. De estar tristes, escondidos, se revolucionaron. Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron y vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Y a partir de ahí, los discípulos fueron, ¿qué?
comisionados a anunciar el Evangelio. Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, 19 y 20 dice, voy a leer, desde el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A partir de ese momento, los discípulos salieron a cumplir el mandato que Cristo les había dado con el poder del Espíritu Santo. Pero eso no fue solo para ellos, eso se traspola a nosotros. Somos también herederos de eso. Ya Cristo ha resucitado. Cristo dio el Espíritu Santo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Gracias a que ellos tuvieron miedo, Cristo resucitó, se mostró a ellos, les dio el Espíritu Santo y los comisionó. Y hasta hoy la obra ha sido una revolución total porque el Evangelio llegó a mí, llegó a ti, llegó a ti. De personas que estaban con miedo. No importa el miedo que tengas, no importa la preocupación que tengas. Cristo es capaz de vivificar tu vida. Cristo es capaz de hacer de donde no hay. Estamos también cumpliendo el llamado. Porque esto no solo era para decir, se quedó en que Cristo fue resucitado. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Estás anunciando a otros de lo que Cristo ha hecho en tu vida? ¿Estás anunciando a otros de que Cristo quitó el velo de tus ojos? ¿O te lo guardas para ti? Es difícil. Es difícil, a ver, si le hablas a un compañero de deporte de Cristo y que te rechacen. ¿Te gusta ser rechazado? ¿Te gusta ser rechazado? A nadie. A mí tampoco. Nadie. Marco, ¿te gusta ser rechazado? Es difícil, porque hasta que Cristo no quite el velo de ellos, no lo van a ver ellos tampoco. Pero ¿cómo van a saber ellos que tienen un velo si no le hablamos de Cristo? Por lo cual es necesario hablar de Cristo para que más velos sean quitados. Esa obra la va a hacer el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que hablar. Pidámosle al Señor, si no tenemos la capacidad, si tenemos miedo, pidámosle al Señor que nos ayude a poder ser un testimonio de ese Cristo resucitado. Dios le bendiga.